De repente ya escuchamos por algún lado que el cambio es la única constante en nuestros días y por lo tanto hay que cambiar. Y tan hay que cambiar que tenemos aquí un grupo de 21 personas preparándose para cambiar y para generar cambios, cada uno de ustedes con un proyecto específico en su centro de trabajo. Esa es la razón por la que están aquí. Y ahí la pregunta que yo les haría: ¿y ustedes están listos para el cambio? ¿Cada uno de ustedes está listos para el cambio? ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? Sí. Pero algo que es natural a muchos de nosotros es que cuando nos solicitan cambiar, nos quitamos. Oye, tengo que cambiar, me voy a quitar el saco, me voy a quitar el reloj, me voy a quitar el gafete. Y eso es algo natural. ¿Por qué? Porque muchas veces, como personas, nosotros tendemos a ver el cambio como una pérdida. Me tengo que despojar de algo, me tengo que quitar cosas. Y ustedes como agentes de cambio se van a topar eso cuando vayan con sus proyectos. Si ustedes anuncian que va a haber cambios, en muchas de las personas la primera cosa que va a pasar por su mente es: ¿qué voy a perder? Porque cambiar lo asociamos con pérdida. No todos, aquí no todo el mundo se quitó cosas, pero eso es algo natural. Es decir, que no es tan frecuente ver el cambio como una ganancia. Como agrego algo a lo que ya tengo, eso no es tan frecuente. Y eso se nos da también de manera inconsciente. Este es un ejercicio realmente muy simple. Y hay algunos otros, que tú ponías el ejemplo, en donde me dicen cambia y lo que ya tengo lo paso de aquí para acá. Eso me pasó. Pero en realidad, pues no estoy modificando mucho, no estoy ni quitándome ni agregando, simplemente modifico un poco lo que ya tengo. Pero estos son diferentes maneras de enfrentar el cambio que podemos tener y que se van a dar de manera natural. A lo largo del taller vamos a seguirles hablando de otras manifestaciones que tienen que ver con lo humano y que se van a ir presentando una vez que enfrentemos el cambio. Porque ustedes lo van a enfrentar tanto de manera personal como también con las personas en las que ustedes tienen que influir para cambiar. Ahí entre las preocupaciones, ustedes por ejemplo manejaban que una de ellas era el cómo transmitirle a la gente lo que yo me estoy llevando de aquí. Tenemos que hacer entender a la gente que el cambio no necesariamente es pérdida, que el cambio puede ser una ganancia, pero entonces vamos a ir construyendo una serie de técnicas, de herramientas a lo largo del taller, alineadas con el proceso de Change Management, que nos ayuden a generar eso en la gente. Empezamos por tener claro el cambio que viene ahí en la carta estratégica que ustedes hicieron, tener claro hacia dónde cambiar, pero también tenemos que tener claro que hay un elemento humano que tenemos que tomar en cuenta a la hora del cambio, porque el éxito no solo va a radicar en tener claro hacia dónde queremos ir, sino en lograr transmitir esa claridad para que la gente esté dispuesta a cambiar. Y ahí hablamos de la gente, del elemento humano, que es también algo con lo que vamos a estar trabajando de manera importante. Hay una serie de pasos que ustedes seguramente van a tener que seguir, que tienen que ver con las fases de lo que es un project management. Y ahí está como la parte dura del proyecto, la parte de los números, de los fierros, de los indicadores de productividad, de calidad, todo lo que ustedes van a tener que seguir para que este proyecto funcione, y ahí va a estar presente. Adicionalmente ustedes, hay una serie de fases que se van a dar durante el proceso de cambio. Estas se van a dar de manera natural. Uno no tiene que proponerse seguirlas. Cuando hay un proceso de cambio, va a haber una fase en donde la gente se prepara para el cambio. Después del cambio se implanta o no, y la idea es que este cambio se quede de manera sostenida. Eso es lo que debiéramos de seguir. Pero para poder lograr esto tendremos que tener, primero que nada, claro, una estrategia de cambio. O sea, para que se dé esta fase en paralelo, no esta fase, sino estas fases en paralelo con estas, yo tengo que tomar en cuenta a la gente, tengo que tomar en cuenta cómo voy a abordar el proceso de cambio y tener una estrategia clara. Sea que haya escogido la coercitiva en combinación con la normativa reeducativa, o que haya escogido la adaptativa, la que yo haya escogido, pero tiene que tener una lógica. Y basado en esa estrategia que ustedes seleccionaron,
ustedes entonces ya van a poder decir que están ejecutando un proceso de change leadership. De la otra manera es así como dejarlo a que crezca como las criaturitas del Señor, que se vaya dando en el bosque. Yo voy poniendo estas reglas y vamos a ver si se dan. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es aterrizarlo a través de una estrategia que yo ya seleccioné para que me lleve por estas fases. En esta gráfica lo que podemos ver en la experiencia aplicando la estrategia o no aplicando la de Change Leadership es que si yo empiezo aplicándola desde el principio del proyecto, esto estaría representado por las barras amarillas, las probabilidades de que el cambio fracase son bajas. Si yo voy tardándome en empezar con una estrategia de Change Leadership conforme me acerco al final del proyecto, la probabilidad de cambio se va incrementando. Ahí es donde yo voy a tener que decidir si utilizo o no una estrategia de Change Leadership. La lógica me diría, desde la fase inicial, ustedes deben de introducirla. Por eso una carta de planeación estratégica, por eso llevarlos a ver que desde ahora estén decidiendo para este proyecto específico, en esta situación, cuál es la estrategia de cambio que ustedes consideran es la más adecuada para este proyecto. Y la vamos a ir puliendo en lo que resta del trabajo que vamos a ir haciendo. Algo que es muy importante que ustedes deben de tomar en cuenta es que toda estrategia de Change Leadership va a tener 5 componentes básicos. Uno de ellos es la comunicación, es decir, la información que yo voy a proveer a la gente para que se dé el cambio, ¿cuál es? ¿Cuál es la estrategia que voy a seguir? Y aquí yo les preguntaría, ¿ustedes creen que mi estrategia de comunicación y la forma en que yo me comunique debiera ser igual si yo escogí una estrategia coercitiva a si yo escogí una adaptativa reeducativa? No. Es decir, que aunque en todo proyecto de Change Leadership va a haber un elemento de comunicación que debo de tomar en cuenta, este deberá ir alineado al tipo de estrategia que yo seleccioné. Otro elemento es la alineación y el sponsorship. Es decir, que un elemento que debe quedarse para que se dé el cambio tiene que ver con el liderazgo. Y entonces el liderazgo que ustedes ejerzan para convencer a la gente con la estrategia que ustedes eligieron o que consideran que es la más adecuada, lo van a tener que utilizar y va por ahí el camino que ustedes tienen que hacer. Ahora, el liderazgo no es solo de ustedes. Otro elemento importante, y ya mencionaba algo Juan Carlos, es cómo está el diseño organizacional. El cambio que yo planteo, ¿funciona así con toda la gente contratada como gente de Gamesa y no outsourcing? O así como estoy ahorita con el 40% en outsourcing, ¿así funciona bien? ¿La estructura organizacional que tengo es la que se requiere para que se dé el cambio? ¿O requiero hacer modificaciones? Porque a veces solo pensamos como en los fierros, que hay que mover la máquina y hay que hacerle así, que me den las eficiencias que dice el proveedor que tiene la máquina, pero no pensamos que esa máquina va a ser operada por alguien. Y ese alguien está como debe de estar, no en términos de la capacidad de la persona, ese está más aquí, que él tiene que saber la gente, sino más en términos de si la estructura organizacional que tengo es la adecuada para enfrentar el reto de cambio que tenemos. Será otro elemento que tendré que atender, y también en alineación a si es coercitiva, si es adaptativa al entorno, cómo debo de mover yo estos elementos. Y el último, el penúltimo es la preparación para el cambio. Hay un elemento que es la parte más humana que está dentro de todo esto quizá, y es cómo preparo a la gente para que cambie. Cómo entiendo las emociones que voy a generar en la gente. Cómo manejo las posibles resistencias que se van a dar. Cómo trato de manera diferenciada las diferentes audiencias impactadas. No necesariamente tengo que tratar a todos por igual, tenemos en cuenta. Dentro del proceso de Change Leadership vamos a ver que hay una serie de actividades alineadas a la comunicación y alineadas también con cada una de las fases. Y así para la comunicación hay para el liderazgo, hay para el impacto, están para todos los elementos que forman el Change Leadership.